Pues muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Dios nos bendiga en este hermoso martes en la que estamos, hermanos, pues una vez más aquí transmitiendo a través de nuestro programa Ministerio Pasión por las Almas Perdidas, creando conciencia en la hermandad de la necesidad de predicar el glorioso Evangelio de Jesús. Y pues gracias a Dios, hermanos, pues hoy martes 16 de junio del año 2026. Pues estamos aquí con ustedes una vez más, hermanos, y agradeciendo a cada uno de ustedes que cada mañana buscan esa palabra del Señor y pues el, no hay mejor alimento para el alma que su santa y gloriosa palabra. Y pues vamos a seguir meditando, hermanos, la palabra del Señor en esta mañana y vamos a disfrutar un momento hermoso con el mensaje, hermanos, que tenemos. El tema general que venimos tratando es la predicación del Evangelio, hermanos. Ese es nuestro tema general. Y pues ya hemos visto varios subtemas, varios estudios que tienen que ver con la predicación del Evangelio. Y pues hoy vamos a continuar con ese mensaje, hermanos. Nuestro estudio de hoy será que la predicación del Evangelio necesita un solo mensaje, hermanos. Ese va a ser nuestro estudio de esta mañana, de este martes. Así que vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te agradecemos esta mañana, Padre, de poder estar una vez más en este momento, Señor, en este programa del Ministerio Pasión por las Almas Perdidas, enlazado a nuestra página del Varón Siguiendo a Dios. Y pues también, Padre, te suplicamos que nos permitas agradecerte la oportunidad de la vida, Señor, de la salud, Padre, de la familia, del trabajo que nos das cada día, Padre Santo. Y pues también, oh Dios, por la oportunidad que nos das de interceder por los enfermos, Señor, por los que tienen problemas familiares, personales, de salud, Señor, de trabajo. Y pues queremos poner en tus manos toda necesidad, Señor, que se presenta en cada uno de tus hijos, de tus hijas. Y pues hoy, oh Dios eterno, queremos pedirte por nuestro hermano Jorge, Señor, por la petición que nuestro hermano Tiburcio hace, Padre, por rogándote, Señor, que tú bendigas a Jorge y en esas necesidades que él tiene, oh Dios, tú sabes qué necesidades hay. Y pues tú eres el único y tienes el control de todo, bendito Dios. Por eso, Padre Celestial, tenemos la plena confianza de acudir a ti y agradecerte y de pedirte, bendito Padre. Por eso, Dios, queremos tu ayuda para poder comprender también el tema tan importante como es la predicación del Evangelio, Señor. Ya que hay muchas cosas, Padre, que hemos venido haciendo, Señor, de la cual, Padre, pues las cosas no concuerdan con tu voluntad, no concuerdan con el plan divino. Y pues queremos que abran los ojos de nuestra conciencia, Señor, para ver, para discernir y para corregir, bendito Dios eterno, todo aquello que está muy lejos de la verdad en cuanto a la predicación del Evangelio, Padre. Y pues tú eres el dador de la vida, y así como eres el dador de la vida, también eres el dador de la sabiduría, el dador de la gracia, Señor, y del servicio que necesitamos hacer para gloria de tu nombre. Por eso, Padre, bendícenos y ayúdanos para que este programa, Señor, del Ministerio Pasión por las Almas Perdidas, sea de mucho fruto, oh Dios, para tu pueblo, y que este siervo que has estado usando, Señor, pues también sea un instrumento útil para seguir, bendito Dios eterno, escudriñando, para seguir compartiendo, para seguir adelante, Señor, en la obra y el ministerio de la predicación, bendito Padre. Y pues este mes de junio tenemos la campaña en Palmillas, Tamaulipas, Señor. Pues te pedimos que nos bendigas y nos ayudes a todos los que hemos de viajar, Padre, a ese trabajo, a esa labor. Bendice tu iglesia en ese lugar y bendice a todos los hermanos y las hermanas que van a viajar con tus siervos, Señor.
para llevar a cabo el trabajo y la obra de la evangelización. Permite también, Padre, que el taller que vamos a presentar, el taller de evangelismo, pues sea de bendición para que traiga muchos frutos en la obra y ministerio de sus hermanos en esa localidad. Y pues te pedimos, Padre, también que a través de nuestro canal de Creyéndole a la Biblia, podamos alcanzar también a muchos hermanos y hermanas que quieran capacitarse, Señor, para servirte mejor en este trabajo glorioso y maravilloso. Perdónanos, bendito Padre, porque reconocemos que fallamos, pero sabemos también, Padre Santo, que necesitamos depender de ti para salir adelante. Es por eso la razón, oh Dios, que oramos y ponemos en tus manos esta súplica y todo lo hacemos por los méritos de tu amado Hijo Jesucristo, quien vive y reina por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues buenos días, hermanita Meli, Dios la bendiga. Gracias por estar con nosotros esta mañana, hermana. Y buenos días a todos y a todas. Vamos a cantar una alabanza, hermanos. El Evangelio es amor y es paz. Amor, 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 amor. El Evangelio es amor. Ama a tu enemigo como a tu hermano. Amor, amor, amor. Paz, 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 paz. El Evangelio es paz. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Paz, paz, paz. Amor, 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 amor. El Evangelio es amor. Ama a tu enemigo como a tu hermano. Amor, amor, amor. Paz, 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 paz. El Evangelio es paz. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Paz, paz, paz. Amén. Buenos días, hermana Esther. Dios la bendiga, hermana Lula. Dios la bendiga. Gracias por estar con nosotros esta mañana, hermana. Bendiciones. Hermana Yolanda Casas. Dios la bendiga, hermana. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones para todos y para todas. Pues estos hermosos amaneceres, pues es una maravilla estar en comunión con el Señor y orar juntos, cantar juntos y sobre todo escudriñar la palabra juntos, hermanos. Gracias por ser partícipe de esta hermosa comunión que tenemos con su palabra, hermanos, cada mañana. Y pues vamos a cantar otra alabanza, hermanos, Juan 3:16, porque el amor, hermanos, el amor, que el Evangelio es amor, está manifestado en que Dios, nuestro Padre, nos amó y Jesús nos también mostró ese gran amor para con nosotros. Juan 3:16, hermanos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Quienes amaron la luz, los que hacen obras buenas, quienes amaron las tinieblas,
los que hacen obras de maldad. Cristo Jesús trajo la luz al mundo, pero los hombres amaron las tinieblas. Cristo Jesús trajo la luz al mundo, pero los hombres amaron las tinieblas. Quienes amaron la luz, los que hacen obras buenas. Quienes amaron las tinieblas, los que hacen obras de maldad. Amén, hermanos. Déjenme saludar a mis hermanos. A ver, Dios les bendiga, hermano Marco Chico. Dios les bendiga. Gracias, hermana Meli, por compartir, hermanita. Sigamos compartiendo, hermanos, estas transmisiones para que podamos alcanzar muchos corazones nobles, muchos hermanos, hermanas que quieren, hermanos, quieren y necesitan ayuda para tener ese aliento, ese ánimo de salir a predicar el Evangelio. Y pues estas clases tienen esa finalidad, hermanos, de animarnos, de capacitarnos, de orientarnos, para que de esa manera pues hagamos un trabajo maravilloso, hermanos, de compartir el Evangelio de Jesús. Pues vamos a iniciar con nuestra clase, hermanos, de esta mañana. El tema general, hermanos, que venimos tratando es la predicación del Evangelio. Y como les comentaba yo al inicio, ya hemos venido escudriñando varios temas. Y el de hoy, hermanos, el tema específico es de la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio necesita un solo mensaje, hermanos. Un solo mensaje. En Marcos, hermanos, en Marcos 16, versículo 14 al 16. Vamos a buscar, por favor, hermanos, Marcos 16, versículo 14 al 16. Hermana Juliana López, Dios la bendiga, hermana. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, hermanita. Bienvenida a su programa Ministerio Pasión por las Almas Perdidas. Miren, dice ahí en Marcos 16, versículo 14 y 16. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Déjenme leer la traducción, hermanos. A ver, aquí tengo. La Reina Valera contemporánea, hermanos. Dice la Reina Valera contemporánea, hermanos: finalmente se apareció a los 11 mismos mientras ellos estaban sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y obstinación, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitar. Y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Esta es la versión Reina Valera contemporánea, hermanos. Sería bueno que la consigan, la descarguen. Esta versión, hermano, pues les quita eso del veréis, el veréis, el conoceréis, el id. Aquí claramente dice: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Prediquen el Evangelio. Es un solo mensaje, hermanos. ¿Cuál mensaje? El Evangelio. El mensaje del Evangelio, hermanos.
El asunto, hermanos, es que tenemos que definir, hermanos, tenemos que definir el Evangelio. Y bueno, ya lo hemos definido en varias clases, hermanos. Ya tenemos por ahí un curso bíblico, ¿eh? Que es un bloque que se llama Ejemplos de los que predicaron el Evangelio. Ahí vimos en esa clase, hermanos, en qué consiste la predicación del Evangelio. Vimos también otra serie de estudios, hermanos, que se llama la predicación del Evangelio conforme a las Santas Escrituras. Definiendo, hermanos, lo que es realmente como la Escritura y lo que algunas cosas que hemos venido haciendo y que no está, hermanos, como la Escritura. Estos estudios usted los puede encontrar en el canal de YouTube, leyéndole a la Biblia. Ahí puede usted encontrar esos estudios y son gratuitos, hermanos, son gratuitos. Suscríbase ahí en mi página y en mi canal y comparta esos estudios y siempre marca ahí que le gusta para que tengan y compártalos con sus amigos, con sus familias, porque aparte de que nos orientan de cómo dar el mensaje del Evangelio, pues también aquellos que no conocemos el Evangelio, pues nos ayuda a conocer el Evangelio para obedecerlo. Mamita María de Jesús Acero García, Dios la bendiga, hermana. Gracias por estar con nosotros esta mañana, hermana. Dios me la bendiga, hermanita. Pues fíjense, hermanos, el mensaje que dijo Jesús, que había que presentar, es el mensaje del Evangelio. Id, vayan y prediquen el Evangelio. Allá en Lucas capítulo 24, versículos 46 y 47, hermanos. Jesús les dijo a sus apóstoles, les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces el mensaje, hermanos, el mensaje del Evangelio tiene que ver con el arrepentimiento y el perdón de pecados, según las mismas palabras de Jesús aquí en Lucas 24. En Mateo 28, versículos 18 al 20, vamos a leer, por favor. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Dice ahí, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Pero esta versión 60, hermanos, también dice id. Pero vamos a leer la contemporánea, hermanos. Reina Valera contemporánea. Dice, Jesús se acercó y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En este capítulo 28 de Mateo, hermanos, Jesús dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el mensaje, hermanos, el mensaje del Evangelio tiene que ver, hermanos, con hacer los discípulos y bautizarlos.
Así que, teniendo en consideración, hermanos, estos 3 capítulos, capítulo 16 de Marcos, capítulo 24 de Lucas y capítulo 28 de Mateo, hermanos, nos damos cuenta, hermanos, que Jesús en Marcos 16 dice, vayan y prediquen el Evangelio. Si creen el Evangelio, bueno, lo van a obedecer bautizándose. En Lucas, Jesús dice, vayan y prediquen el arrepentimiento y perdón de pecados. Y en Mateo 28 dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones bautizándolos. Pero no son 3 mensajes distintos, hermanos. Es exactamente el mismo mensaje. Es un todo, hermanos. Vamos a ver Felipe, hermanos, cuando Felipe anunció el Evangelio allá en Samaria. Vamos a leer, por favor, Hechos capítulo 8. Vamos al capítulo 8 de Hechos. Versículo 5 y versículo 6 vamos a leer primero. Y luego leeremos hasta el versículo 12. Dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. A Cristo, hermanos. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y creyendo, hermanos, y viviendo, dice, las señales que hacía. Oyendo y viendo las señales que hacía. En el versículo 12, miren cómo dice el 12. Hechos capítulo 8, versículo 12. Pero cuando creyeron, ahí creyeron. Después que oyeron, creyeron. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Fíjense, hermanos. La gente, hermanos, de Samaria oyó un solo mensaje, hermanos. El versículo 5 dice ahí que les predicaba a Cristo. ¿Cuál era el mensaje, hermanos, que predicaba Felipe? El mensaje de Cristo. Predicaba a Cristo. El versículo 12 dice que anunciaba el evangelio, hermanos, del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. No son 3 mensajes. Que uno sea el mensaje de Cristo, otro sea el mensaje del reino de Dios y otro sea el mensaje del nombre de Jesucristo. No son 3 mensajes que andaba dando Felipe, hermanos. Era un solo mensaje, el mensaje del evangelio. Acordémonos, hermanos, que Jesús dijo que se predicara en su nombre, hermanos, el arrepentimiento y perdón de pecados, como leímos en Lucas. Vamos a leer otra vez ahí Lucas 24, versículos 46 y 47. Dice, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese. ¿Quién padeció? El Cristo. Por eso es que Felipe, hermano, les anunciaba a Cristo. Eso significa que si nosotros vamos a predicar el evangelio, vamos a anunciar a Cristo. ¿Ven? De tal manera, hermanos, dice y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Por eso Felipe, hermanos, ahí en Hechos 8:12, dice que les anunciaba el evangelio del reino y el nombre de Jesucristo. El apóstol Pedro, hermanos, dijo allá en Hechos 2:38, Hechos capítulo 2, versículo 38,
Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es en el nombre de Cristo, hermanos. Es decir, el mensaje del Evangelio tiene que estar enfocado, centrado en el nombre de Jesucristo. Por eso, como ya hemos visto, hermanos, clases anteriores, predicar el Evangelio es predicar quién es Jesús, qué hizo Jesús y qué nos pide Jesús para ser salvo. Y todo eso, hermanos, debe estar basado en un solo mensaje. No en muchos mensajes, hermanos, en un solo mensaje. La gente, hermanos, de Samaria creyó, hermanos, un solo mensaje. Creyó que Jesús es el Cristo. Creyó, hermanos, en lo que Jesús hizo, de que murió, fue sepultado y resucitó. Por eso es que la gente de Samaria, que oyó este mensaje y lo creyó, también lo obedeció, hermanos. ¿Por qué decimos que lo obedeció? Porque se bautizaban, hermanos. Dice, regresando a Hechos 8:12, dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Todos esos hombres de Samaria y todas esas mujeres de Samaria oyeron un solo mensaje, creyeron un solo mensaje y obedecieron un solo mensaje, hermanos, bautizándose. ¿Qué mensaje? El mensaje del Evangelio. El mensaje de Cristo. El mensaje, hermanos, del reino de Dios. El mensaje, hermanos, del nombre de Jesucristo. Y lo mismo vemos con Felipe, hermanos, y el eunuco. Nos vamos a Hechos capítulo 8, pero vamos a pasarnos al versículo 34 al 39, hermanos. Hechos capítulo 8, versículo 34 al 39. Dice ahí nuestro estudio, hermanos, nuestro texto, Hechos 8, versículo 34 al 39. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Fíjense. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no la vio más, y siguió gozoso su camino. Fíjense, si nos damos cuenta aquí, amados hermanos, el eunuco oyó un solo mensaje. ¿Qué mensaje le dio Felipe al eunuco para que escuchara? El versículo 35 dice, le anunció el Evangelio de Jesús. Fíjense. No le anunció otra cosa, le anunció el Evangelio de Jesús. El eunuco creyó, hermanos, un solo mensaje. ¿Qué mensaje creyó? El mensaje del Evangelio. Dice versículo 37, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, si él creyó en Cristo, Jesucristo es el Hijo de Dios, es porque Felipe, hermanos, en ese mensaje del Evangelio, le anunció de que Jesús es el Cristo, hermanos.
Y no solamente lo creyó, hermanos, sino que también este hombre eunuco lo obedeció. El eunuco, hermanos, obedeció un solo mensaje a través del bautismo en agua. ¿Qué mensaje obedeció? Bautizándose. El mensaje del Evangelio, hermanos. Dice el 38. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. En esta historia, hermanos, que tenemos aquí, dice que el 35, que Felipe, hermanos, cuando comenzó a hablar, a abrir su boca, pues le predicó un solo mensaje, el mensaje del Evangelio. Pero resulta, hermanos, que el versículo 36 dice que yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Este eunuco, hermanos, antes de que Felipe le anunciara el Evangelio, el eunuco no sabía que tenía que bautizarse. ¿Cómo se enteró el eunuco que tenía que bautizarse? Bueno, porque Felipe, al anunciar el Evangelio, hermanos, le habló de que tenía que obedecer el Evangelio, muriendo con Cristo en el bautismo, siendo sepultado con Cristo en el bautismo, y resucitar con Cristo en el bautismo para empezar una vida nueva, para ser una nueva criatura, para estar en Cristo, para crucificar el viejo hombre, para destruir el cuerpo de pecado, para morir el pecado. Y el bautismo es en agua, porque por ahí pues, salió pues un pensamiento, pues una opinión, hermanos, de que el bautismo no es en agua. Por ahí unos hermanitos me comentaron esa idea de que no es en agua. Pero cuando le estudié acerca del eunuco, hermanos, me dijeron que es el único ejemplo que hay. Bueno, no necesitamos más, hermanos, para ver que el bautismo es en agua. Cuando Jesús dijo, vayan por todo el mundo y predican el Evangelio. Felipe vino, hermanos, aquí y predicó el Evangelio. Jesús dijo, el que crea y sea bautizado será salvo. Aquí vemos que el eunuco creyó y el eunuco fue bautizado. Aquí vemos, hermanos, las tres cosas básicas y fundamentales de Marcos 16, 15 y 16. Hermanos. Jesús dijo, id y predicar el Evangelio. Vemos a Felipe aquí que vino y predicó el Evangelio. Jesús dijo, el que creyere. Aquí vemos que este hombre creyó diciendo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y luego dijo Jesús, y fuere bautizado, será salvo. Y vemos que el eunuco dice, aquí hay algo que impide que sea bautizado. Y es en agua, hermanos. No es en otra cosa, es en agua. Ahora, bueno, pero el punto, hermanos, el punto es que la predicación del Evangelio necesita, hermanos, un solo mensaje, hermanos. No tantos mensajes como muchos hoy día, hermanos, pues lo hemos estado haciendo, ¿verdad? Queremos que... Por ahí tenemos un estudio también, hermanos, en nuestro canal de YouTube, Creyéndole a la Biblia, de un punto importante que se llama lo que no es predicar el Evangelio, hermanos. Porque tenemos muchos conceptos. A veces pensamos que salir nada más a repartir folletos ya estamos predicando el Evangelio, pero eso no es cierto, hermanos. Otros tenemos la idea de que con invitar a una persona que venga a reunirse a la iglesia ya estamos predicando el Evangelio, y no es cierto, hermanos. Y necesitamos, hermanos, necesitamos saber que la predicación del Evangelio, hermanos, necesita un solo mensaje. Un solo mensaje, ¿no? ¿Para qué? Para que la gente esté dispuesta a obedecer ese mensaje, ¿no? ¿Y cómo obedecía ese mensaje la gente? Bajando a las aguas del bautismo, ¿no? Por eso vimos ahí en Hechos 8, 12, que cuando creyeron a Felipe lo que decía, hermanos, ¿eh?
hombres y mujeres, hermanos, se bautizaban. Cuando Felipe le predicó al eunuco, vemos también aquí, hermanos, cómo el eunuco pide el bautismo, hermanos. Pide el bautismo. Porque el bautismo, hermanos, tanto de que Jesús es el Cristo, de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús, hermanos, es nuestro Rey y sacerdote, de que Jesús, hermanos, es el varón aprobado por Dios, de que Jesús es el Señor y es el Cristo, de que Jesús murió y resucitó, de que tenemos que arrepentirnos, hermanos, y bautizarnos. Todo eso, hermanos, tiene que ver en el mensaje del Evangelio de Jesús, hermanos. Miren, hermanos, cuando Pablo salió en su viaje misionero, en uno de sus viajes llegó a la ciudad de Corinto. Y pues él salió, hermanos, en sus viajes misioneros a llevar ese mensaje del Evangelio. Y cuando llegó allá, hermanos, a Corinto, vamos a leer, por favor, vamos a Hechos capítulo 18, versículo 1 al 8. Vamos a leer así, hermanos. Hechos 18, versículo 1 al versículo 8. Dice nuestro texto, hermanos. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma, y fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiendo los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestras propias cabezas. Yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Fíjense, hermanos. Los corintios oyeron un solo mensaje, hermanos. Un solo mensaje. ¿Qué mensaje, hermanos? Bueno, dice el versículo 5. Cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Fíjate, estaba la predicación de la palabra. ¿Cuál era el enfoque del apóstol Pablo, hermanos, en su predicación? El texto mismo lo dice. Testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. O sea, el mensaje del Evangelio está centrado, está enfocado solamente en la persona de Cristo, hermanos. Demos cuenta que no está enfocado, hermanos, en la iglesia. No está enfocado el tema en la adoración de la iglesia. No está enfocado, hermanos, en la organización de la iglesia. No está enfocado, hermanos, en ninguna otra cosa más que en Cristo únicamente. Y aquí, hermanos, podemos ver que es el mismo mensaje que el apóstol Pedro dio, hermanos, a los 3,000 que se bautizaron el día de Pentecostés. Por ejemplo, allá en Hechos, capítulo 2, versículo 36, cuando dijo Pedro: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es el mismo mensaje. No hay diferencia de un mensaje a otro mensaje. Porque el mensaje del Evangelio está enfocado en la salvación. Eso fue lo que
dijo el ángel a Cornelio, hermanos, allá en Hechos 11:14. Cuando le dijo, cuando venga Pedro, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Esto es lo mismo que le dijo Jesús a Saulo de Tarso, hermanos, allá en Hechos 22:10. Cuando Pablo le preguntó, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Jesús le dijo, entra a la ciudad y allá se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Todo, hermano. Eso todo, hermanos, tiene que estar enfocado en un solo mensaje, en el mensaje del Evangelio de Jesús. Por eso, hermanos, fíjense, los corintios oyeron un solo mensaje. Los corintios, hermanos, creyeron este mensaje, hermanos. Lo creyeron. Los corintios obedecieron un solo mensaje bautizándose. Por eso dice el versículo 8, ahí en Hechos 18:8, dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. O sea, creían y obedecían, hermanos, bautizándose. Viendo esto, hermanos, preguntémonos nosotros hoy día que queremos, hermanos, cumplir la voluntad de Dios predicando el Evangelio. ¿Cuántos mensajes andamos dando hoy para predicar el Evangelio, hermanos? ¿Cuántos estudios estamos dando a las personas para poderlas bautizar? ¿O acaso se sigue cumpliendo ese dicho famoso, hermanos, que dice, antes con un estudio se bautizaban miles, hoy necesitamos 1000 estudios para bautizar a uno? Ese es un refrán muy famoso, hermanos, que hay hoy día. ¿Por qué nos llevamos tanto tiempo para bautizar a una persona, hermanos? Nos llevamos mucho tiempo, hermanos, porque el Evangelio que predicamos no está enfocado en un solo mensaje, hermanos. Como ya lo hemos dicho en otras clases, hemos dividido el mensaje, hermanos, en oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse. Y estoy hablando de que en una semana doy el oír, otra semana doy el creer, otra semana doy el arrepentimiento, otra semana doy la confesión y otra semana doy el bautismo. Me llevo más de un mes. Bueno, un mes trae 4 semanas, ¿no? Pero si son 5 semanas, me llevo más de un mes para poder traer al bautismo a una persona. Pero eso, ¿dónde aprendimos eso, hermanos? Bueno, hablando de la Escritura, ¿eh? No hablando de los hermanos o de alguna escuela bíblica que nos haya enseñado, ¿verdad? O de algún predicador, no. Estoy hablando de la Biblia, de lo que hemos leído en la Biblia, hermanos. ¿Dónde aprendimos eso? Porque eso no está en las Escrituras, hermanos. No está en la Escritura. En la Escritura vamos a encontrar que el mensaje del Evangelio solamente era un mensaje. Un mensaje, y la gente, hermanos, que oía, que entendía, creía y se bautizaba. Un solo mensaje. Un solo mensaje. Yo no sé por qué muchos hoy día, hermanos, no están de acuerdo en que las personas se bauticen con un solo mensaje. Pero esa es una opinión, hermanos. Es una opinión. La Biblia, hermanos, nos enseña que un solo mensaje recibían para oían, un solo mensaje creían y un solo mensaje obedecían bautizándose. Eso les daba su vida nueva, hermanos, dentro del reino de Dios. Para entonces, según Mateo 28:20, para entonces ser enseñados a que guarden todas las cosas que Jesús ha mandado. Pues mientras no.
Por eso, amados hermanos, es importante que bajemos, hermanos. Bajemos nuestros ojos a las Escrituras y nos demos cuenta que el mensaje del Evangelio necesita un solo mensaje. No tantos mensajes, hermanos. No tantos mensajes. Así que si usted quiere hacer un trabajo excelente en el evangelismo, enfoque el mensaje del Evangelio específicamente en Cristo, en la persona de Jesús, Jesús el Cristo, de lo que Jesús es, de lo que Jesús hizo y de lo que Jesús nos pide hacer para ser salvos, ¿no? Eso fue lo que dijo Pablo, hermanos, allá en Hechos, en 1 Corintios 2, del 1 al 5, cuando dijo ahí que no se propuso otra cosa más que anunciar a Jesucristo y a ese crucificado, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pues Dios los bendiga, hermanos. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Esperamos en Dios de que este estudio sea de mucha bendición y traiga muchos frutos en la vida del pueblo de Dios. Vamos a orar. Gracias te damos, bendito Dios y Padre Celestial, por este estudio que hemos tenido, Padre. Bendícelo, Señor, y permite que pueda llegar a muchos corazones para que podamos crear conciencia, Señor, de regresar a la Escritura y poder hacer el trabajo de la evangelización de acuerdo, Padre, a los ejemplos que tenemos en tu palabra. Ayúdanos, oh Dios eterno, a voltear, oh Dios, para ver tu palabra, para ver, oh Dios, los ejemplos que tenemos, para ver cómo trabajaban tu pueblo, para que sigamos el mismo ejemplo, el mismo patrón, Señor, y de esa manera, Padre, podamos hacer el trabajo glorioso de anunciar las buenas nuevas de salvación. Bendice a tu pueblo, Padre, y gracias por los que se conectaron, y aquellos que no pudieron hacerlo, Señor, pero confiamos que estos videos puedan ser de bendición, Padre Santo, más adelante. Por eso te pedimos que bendigas el canal que tenemos de YouTube de Creyéndole a la Biblia, para que nuestros hermanos y hermanas, amigos y toda clase de personas, Señor, tenga acceso, Padre, a esos videos, Señor, estos estudios, para crear conciencia en la necesidad de obedecer el Evangelio verdaderamente, Padre, y de predicar el Evangelio conforme a tu santa palabra. En tus manos ponemos, oh Dios, esta súplica, y todo lo hacemos y agradecemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Hermana Mariana de Jesús, Dios le bendiga, hermana María Jesús Acero, bendiciones. Gracias por estar con nosotros, hermana. Gracias por estar con nosotros, hermana Juliana, Dios la bendiga. Hermana Lula, bendiciones, hermanita. Hermano Marco Chicos, Dios les bendiga. Meli Ramírez, Esther Torres, Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Y si alguien nos alcanza a saludar por ahí, pues una disculpa, hermanos, pero no es mi intención pasar por alto a nadie. Pues gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Y pues ahí les invitamos para que sigan nuestra página de Ministerio Pasión por las Almas Perdidas, y también nuestra página del Varón Siguiendo a Dios, y nuestro canal de YouTube Creyéndole a la Biblia, hermanos. Pues un abrazo para todos, la paz del Señor sea con todos.